Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor, es fiel a sus promesas. Resulta y sucede que hoy la prédica se llama Jesús ama sin límites. Todas las prédicas que hemos tenido habla sobre el amor de Dios, y hoy trata de Jesús ama sin límites. Entonces, cuando Jesús lo entregaron para ser crucificado, ahí lo pusieron ante Barrabás, y dice que todos los que estaban delante ahí en el juicio de Jesús gritaron: liberen a Barrabás. Y dice que Barrabás era homicida, era un asesino, era alguien que hacía rebeliones y era un asesino. Lo que pasó posteriormente es que Jesús lo llevan cuando le dijeron que lo crucifiquen, lo llevan a ser azotado. Y yo quiero que ustedes imaginen a Jesús en un panteón. Y dice la Biblia que cuando él fue llevado al panteón estaba rodeado por un pelotón de soldados. Literalmente, Jesús fue escarnecido desde el principio. Jesús, resulta y sucede que cuando lo llevaron al panteón, lo azotaron. No lo azotaron con cualquier lacito, con cualquier cosa. A él lo azotaron con grilletes. Pero no solamente era un azote del que uno dice: ay, ve, lo están azotando. No, eran soldados romanos los que lo están azotando. O sea, ellos se complacían en ver sangre. Entre más fuerte sea el latigazo y entre más carne arranque, a ellos lo disfrutaban más. Era su oficio. Eran hombres que les gustaba la maldad, eran maldadosos de por sí. Estaban tan acostumbrados a crucificar gente, a azotar gente, que cada rato se saciaban buscando cuál es la mejor manera de hacer que sufra más. Esa era la psicología de un romano despiadado. Y resulta que yo me voy a Mateo 27 y dice así: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al panteón y le reunieron alrededor de él a toda la compañía. Quiero que imaginen esta escena. A Jesús los llevan, después de ser azotado, los llevan a un panteón y lo dejan en la mitad y ponen a toda la compañía alrededor de Jesús. Quiero que se imaginen a Jesús ya azotado. Pero de qué manera va a estar Jesús azotado se los voy a decir después. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Usted imagínese una compañía que ya estaba, o sea, que después de azotarle, lo que estaba haciendo era, querían escarnecerlo más. Y ahora dice que le pusieron la corona de espina y lo azotaban. Ahora imagínese un soldado, si usted no se aguanta que alguien lo escupa, ahora imagínese una compañía de soldados usted escupiéndolo. Y no lo están escupiendo así que ay, me cayó en la cara. Ya le abrieron una herida y escupían sobre sus heridas. Esa es la versión de Jesús. A él lo escarnecieron no con cualquier cosa. Ay, una afrenta, una bofetada. Me cruzaron, se me pasaron el semáforo y me mentaron la madre y yo quedé herido y por eso no perdono. Es que me negaron la comida. Es que me hicieron. A Jesús le hicieron lo que ustedes no imaginan. Y quiero llevarlos a Salmos 22. Y dice: cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, resulta y sucede que él le clamaba a Dios. Y en Salmos dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús lo primero que sentía de parte de Dios era un abandono. Este es el Salmo de David. El Salmo de David. David era profeta, yo les había comentado anteriormente. David era profeta. Y como David era profeta, Dios le había mostrado lo que había de pasar con el Mesías. Y dice:
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Nos vemos en este momento un Jesús que hablaba a Dios, le decía Señora, le decía Señor, háblame, Señor, manifiéstate, y lo que él escuchaba era silencio. Yo en mi esencia decía, Señor, ¿por qué Jesús le cargaron la cruz si él era el que estaba siendo condenado? Él era el que estaba pagando el precio de llevar de los pecados del mundo. Él estaba pagando el precio de llevar todos los pecados del mundo. Él tenía que cargar la cruz. No podía, porque tenía que un Simón ir a cargar la cruz. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? He sido derramado como aguas y todos mis huesos fueron se desconjuntaron. ¿Qué madreada le pegaron a Jesús que dice que sus huesos estaban desconjuntados, estaban salidos de su lugar? ¿Cómo iba a cargar Jesús la cruz? Necesitaba una ayuda. Pero no fue por pereza, le apuesto que Jesús la hubiera llevado. Pero no dice que no, Jesús la llevó un momento. Pero los soldados, al ver que no podía agarrarla firmemente, pusieron a otro. Y dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. La prédica, ¿cómo se llama? Jesús ama sin límites. ¿Por qué hago la aclaración de Jesús ama sin límites? Porque Jesús llegó a lo último. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, me horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. ¡Qué impresión tenía Jesús que él podía contar sus huesos! ¿Qué le hicieron esos soldados a mi Señor Jesucristo? Que Jesús podía mirar las hendiduras de los huesos. Jesús pagó el precio más alto. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando cuando lleguemos al reino de Dios, el único que va a tener cicatrices y cortadas en las manos y todo eso es nuestro Señor Jesucristo. O sea que mientras Jesús nos dio un cuerpo glorioso para la resurrección de los muertos, para cuando sea nuestro cuerpo glorificado, Jesús va a seguir con sus marcas. Y yo puse una frase que dice: sus cicatrices son mi gloria. Una frase que yo puse, la tenía copiada por ahí, y yo puse, pásame allí porfa. Sus cicatrices son mi gloria. ¿Por qué? Porque yo no puedo aspirar a tener más honor que ese. Ese es el mayor honor que nosotros tenemos como hijos de Dios, que en Jesucristo están las cicatrices que revelan mi gloria. Mi gloria son las cicatrices, valió una cicatriz de Jesucristo. Y no una, pagó todo el precio. Listo. Quiero que me acompañen a Mateo 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Ustedes cuánto tiempo creen que padeció Jesús por la salvación de nosotros? Porque uno padece una hora, me parece que pudieron haber hecho todo. Como uno dice, no, es que una hora pudieron, en 10 minutos los subieron al Gólgota, en 10 minutos los crucificaron, en 10 minutos los azotaron, media horita, yo creo que ahí están. Y una hora que haya padecido. ¿Saben cuánto pudo haber padecido Jesucristo? 15 horas seguidas, de las cuales 9 creo que fueron las más tesas. Resulta que en la Biblia hablan
que a él lo azotaron. Listo, lo azotaron. Lo llevaron al Gólgota y a las 3 de la tarde lo crucificaron. Y dice la Biblia que a las 6 de la tarde se puso las tinieblas sobre la tierra. Y dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían: Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en su caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Elías era un gran profeta, uno de los más grandes profetas. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando dice: he aquí el velo del templo se partió, resulta y sucede que el sacerdote establecido por Dios tenía que ir a presentar un sacrificio de matar a un cordero para llevar el perdón de los pecados a todo Israel. Entonces él mataba un cordero y llegaba hasta el velo y rociaba la sangre, y eso se valía como expiación de los pecados, ¿cierto? Resulta y sucede que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que dice que dio la última gran voz y les entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Eso qué significa? Que cuando Jesús estaba acá, les dijo: derriben este templo y yo lo levanto en 3 días. Él está diciendo que él en 3 días levantaba el templo. ¿Y qué templo está levantando? La iglesia de Cristo. Entonces, si nosotros tenemos entendimiento, sabemos que el velo que se partió era lo que retiraba al hombre de Dios. Y cuando ese velo se partió, dijo: Jesucristo es el único intercesor entre el hombre y Dios. O sea, que el único que puede interceder por usted es Jesucristo. El único que traspasa ese velo para perdón de los pecados del hombre es la muerte de Jesucristo. Y sigo: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. O sea que en ese momento hubo el mayor avivamiento de toda la historia, porque dice que muchos que habían muerto esperando la venida de Cristo resucitaron de las tumbas, salieron de las tumbas. Mucha gente. Y saben una cosa: José, el de San Panea, ¿se acuerdan? José, el de la Biblia, el que los 7 años de hambruna y los 7 años de riqueza, al contrario, 7 años de riqueza y 7 años de hambruna. Él dijo: lleven mis huesos para la tierra prometida, y dio orden de que sus huesos fueran llevados y sepultados en Israel. O sea que ¿quién resucitó? Si dice que los huesos, que los sepulcros de los santos que están esperando a Jesús se abrieron en ese momento, y los que estaban muertos iban ante la sociedad. ¿Usted imagina a José resucitado? Esto es algo que la iglesia no muestra, porque quieren ocultar el poder que Dios tiene. Pero Dios, el mismo Dios, estableció resurrección de los muertos en masa. Y dice así: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Resulta y sucede que uno
que uno dice, wow, esto es maravilloso, esto es sorprendente. Pero hay algo más sorprendente todavía. Hay algo que a mí me abre la boca, porque para dar un título tan hermoso que es Jesús ama sin límite, Él ya había resucitado muertos. En este momento la resucitó en masa. Pero hay algo más que Él hizo. En Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Jesús, para que usted y yo seamos perdonados, tuvo que coger nuestro pecado y cogerlo para Él. Por ejemplo, digamos que yo soy Jesús. Tengo el pelo largo y la barba. Digamos que yo soy Jesús y yo cogí X número de personas y le dije, todos sus pecados yo los recibo y pago el precio de ellos. Todos los pecados que tal persona cometió, y el pecado que trae muerte y maldición, ¿sí o no? O sea que Jesús en la cruz del Calvario se hizo maldito para que usted y yo en Cristo Jesús fuéramos santos. Jesús nos transmitió su santidad. Yo por eso les digo, un cristianismo sin santidad está muerto. Jesús nos dice, sean santos como yo soy santo. Yo sé que eso es difícil. A mí me ha costado también, no me preocupen. Pero Jesús no exigía, sean santos como yo soy santo. Jesús era el primero que le exigía su santidad. Y créanme que si Jesús le exigió santidad, créanme que Él pagó el mayor precio para que usted sea santo. Y dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Resulta y sucede que cuando Jesús dijo, Eli, Eli, lama sabachthani, Él está diciendo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y yo les estaba comentando que a Jesús la copa más amarga que bebió no fue que le dieran vinagre en una esponja para que él bebiese. El trago más amargo de Jesús fue que el Padre se desligara de él, porque todavía no hemos podido entender que la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. O estás en luz o estás en tinieblas. Y cuando Jesús abrazó la maldición del mundo, tenía que estar en tinieblas. Por eso Dios se alejó de él. Y en ese momento Jesús recibió el trago más amargo, que es que la presencia de Dios se haya desarraigado de él por completo. Él nunca lo había sentido. Cuando Jesús murió, llegó hasta el punto de liderar a más personas. Entonces nos vamos, primera de Pedro 3:19. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, que Jesucristo, al morir por el pecado de nosotros, dijo, yo voy a morir para que ellos mueran en la carne, así como yo he muerto en la carne, pero sean vivificados en el Espíritu. O sea que lo que Dios vino a hacer en nosotros es que nosotros vivamos en el Espíritu. Porque también está escrito de esta manera: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Si Jesucristo dice en la Biblia que bajó al Hades, ¿a dónde bajó? Al infierno. Al Hades, al infierno. Y dice que le predicó a los espíritus encarcelados. O sea que Jesucristo, en los 3 días que murió, fue y le predicó, que bajó al Hades, fue y le predicó a los espíritus encarcelados y desocupó el infierno. Y ustedes dicen, no, pues es que solamente le predicó a los espíritus que eran antes de Noé. Si Jesús vino acá
ahora a rescatar el pueblo de Israel y nos llevó a nosotros los gentiles, ¿ustedes creen que bajó al infierno y nos liberó a los otros además del tiempo de Noé? Porque yo creo en un Jesús que hace las cosas que ama sin límites. Yo le apuesto lo que sea, que cuando él bajó fue y sacó de los infiernos inclusive al que había muerto un día antes de que él muriera. Marcos 15. Y el centurión que estaba frente a él, bueno, resulta y sucede que a Jesús cuando lo fueron a matar ya había expirado el espíritu, ¿sí o no? Ya estaba muerto. Y como ya estaba muerto, no había que quebrarle las piernas, porque cuando los soldados romanos querían que alguien muriera rápido, le rompían las piernas para que no se pudiera levantar y tomar oxígeno, porque tener esta posición de los brazos alzados impedía que oxígeno entrara a los pulmones. Entonces Jesús tenía que apoyarse en los clavos de sus manos y en los clavos de sus pies para levantarse y tomar oxígeno. Y pasó 6 horas en esa posición, padeciendo fuera de sus heridas, las llagas y sosteniéndose de sus manos y sus pies. Pasó 6 horas tomando oxígeno de esa manera. Y cuando él esperó y entregó el espíritu, resultó que están haciendo una fiesta los israelitas y dijeron: vamos a dejar a estos aquí toda la noche, quiebrenle las piernas para que mueran de una vez sola vez. Entonces le quebraron las piernas a los otros dos que están al lado y a Jesús le metieron una lanza, y cuando él expidió, dice la Biblia que botó toda la sangre por ahí por el costado y salió después sangre y agua. O sea que Jesús lo entregó. Jesús entregó hasta la última gota de sangre. Y lo que quiero decir con esto es que a Jesús le costó cada gota y todo el sufrimiento, todo lo que pasó para que nosotros seamos salvos. Pero cuando él derramó hasta la última gota, un soldado, no lo dijo los sacerdotes, no lo dijeron los discípulos, no lo dijeron su madre, lo dijo un soldado romano: no, ciertamente este es el Hijo de Dios. No lo reconoció ni siquiera la gente que estaba con él. Lo reconoció un soldado que nada que ver con Cristo. Es más, el que le había metido los clavos puede ser, uno no sabe. Pero un soldado romano fue el que dijo: ciertamente este es el Hijo de Dios. Y ese es el fin de esta prédica, del amor sin límites. Jesús nos ama sin límites. Jesús nos ama hasta el punto de bajar hasta el mismo infierno por nosotros. No es cualquier cosa, no es que, ay, sí, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. No, Jesús lo dio todo. Y nuestra correspondencia a ese amor es llevar la vida de Cristo en nosotros. Es que nosotros recibamos al Señor Jesucristo y nuestra vida sea moldeada por Él. Padre Celestial, sé que has hablado, Padre Celestial. Señor, fue mucho contenido en muy pocas palabras. Tenía muchas cosas, pero creo, Señor, que tú hablaste, Señor, de la gloria. Te bendigo, Señor, Padre Celestial, y que quiera hacer la oración de fe, pueda hacerla en este momento. Padre Celestial, te recibo como mi Señor y Salvador. Como el soldado romano, yo hoy testifico que eres el Hijo de Dios. Perdona todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te pido, Señor, que todo pecado, toda mancha, Señor, sea lavada con la sangre de Cristo, Señor. Te recibo en mi corazón. Ven y haz tu morada en mí, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Desde hoy, Señor de la gloria, seré el hombre, Señor, o seré la mujer, Señor, que tú quieres que yo sea, Señor. No el hombre que yo me predestiné, Señor, es el hombre y la mujer conforme a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Así queremos ser, Padre Celestial. Te recibo, Padre, como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Créanme que era más.
pero ya por más que hable y por más que les hable del amor de Cristo, solamente esa cruz grita te amo. O sea que ustedes desde hoy en adelante no van a ver esa cruz igual. Ustedes van a ver esa cruz como el mayor sacrificio que alguien puede hacer por ustedes y por mí. Amén. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor, es fiel a sus promesas,